Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más de Destinados para Reinar de la Iglesia de Dios de Pactos en Chiquimula, Guatemala. Estamos bendecidos de poder transmitir estos programas que revelan muchas verdades escondidas durante mucho tiempo. Hoy queremos tratar el tema de la Santa Cena, que es un tema vital, es sumamente importante, y vamos a revelar algunos misterios, unas verdades que han estado escondidas, de repente hasta cubiertas desde hace mucho tiempo, muchos años, décadas, cientos de años inclusive, y quizás miles. Y vamos a ir a punto por punto. Yo tengo detallado aquí los puntos que vamos a tratar con los versículos, y los hermanos líderes de la iglesia vamos a aportar al tema y con el propósito de traer a usted bendición, para que usted pueda hacer uso de este recurso tan importante que es la Santa Cena, que es lógicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Quiero comenzar diciendo, como punto número 1, que la Santa Cena no es un rito o una ceremonia que hay que guardar o no guardar, sino es una gran bendición que podemos recibir. O sea, la Santa Cena no es un mandamiento, no es una ceremonia que hay que cumplir o no cumplir, es simplemente una gran bendición que Jesús, Dios, dejó a nuestro alcance y que tiene unos beneficios sobrenaturales, y eso es una de las cosas que vamos a ir revelando en este estudio. Ahora, para tomar la Santa Cena no hay ningún requisito para poderlo hacer. Yo sé que en algunos lugares, previo a tomar la Santa Cena, las personas tienen que pasar por pasos previos para poderla tomar. Y eso, lógicamente, yo como pastor lo recomiendo también, en el sentido de que hay que respetar el orden que cada iglesia pueda establecer previo a poderse tomar la Santa Cena. Pero bíblicamente no hay ningún requisito, más que el único requisito, diría yo, que es el que Pablo llamó la atención, por la cual muchos la tomaban indignamente. Y vamos a explicar a lo que Pablo se refería de tomar la cena indignamente y cómo es que de una manera digna nosotros debemos de tomarla. Nuestro enfoque como cristianos debería ser tomar la Santa Cena no solo en eventos que se realizan en la iglesia, sino a diario en las casas. Y nosotros en la iglesia estamos promoviendo esto, que a nivel de casas, porque los israelitas a nivel de casa es que comieron el Cordero Pascual, donde ahí se origina la Santa Cena prácticamente, y lo hicieron en su casa. El Cordero Pascual lo comieron según las indicaciones que Dios había dado al pueblo de Israel. Entonces creemos que la Santa Cena es a nivel de casas, a diario, si es posible 3 veces diarias, que podemos comerla. Y lógicamente los beneficios que recibimos son en su momento graduales, y cada vez que lo hacemos y lo hacemos más, pues más beneficios vamos a estar recibiendo. De hecho, en Hechos 2:42, creo que hermana Suseli nos lee Hechos 2:42, ahí se revela que los discípulos continuamente participaban de la Santa Cena. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Okay. O
sea, eso era parte de las reuniones que los discípulos hacían cuando ellos se reunían. De hecho, las hacían en las casas. Los cristianos no tenían templos, los judíos eran los que tenían templos. Entonces los cristianos se reunían en las casas, y ahí dice la palabra de Dios que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, cada vez que ellos se reunían, tomaban la Santa Cena, y eso es algo que pues ha ido dejando, y queremos motivar al pueblo cristiano que quiera hacerlo bajo esa perspectiva de que es una gran bendición el participar de la Santa Cena, para que lo hagan cada vez que puedan hacerlo en sus reuniones. El pueblo de Israel no se enfermó mientras anduvo en el desierto. De hecho, eran 2.5 millones de israelitas que anduvieron en el desierto, y la palabra confirma, testifica de que ellos nunca se enfermaron, ¿ya? De hecho, ellos lo que comieron era, comían maná. Maná, según la Biblia, era un pan que caía del cielo. Y en los comentarios bíblicos, el maná era un pan de ángeles, o sea, pan de ángeles. Entonces, si el maná, que era pan de ángeles, que era el que consumían los israelitas, que debido a eso, porque uno es lo que uno come. Entonces los israelitas comían pan de ángeles, era un pan lógicamente no solo divino, sino saludable, nunca se enfermaron. Entonces, si ellos que comían el maná, pan de ángeles, no se enfermaron y lo comían a diario, imagínense qué podrá ocurrir en nuestros cuerpos si nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. O sea, los resultados van a ser maravillosos, sorprendentes, curativos, saludables. Entonces, estamos motivando y sacando a luz verdades que han estado por años encubiertas, y estamos motivando ahora a que la Santa Cena ya no sea solamente un acto ceremonial, sino que sea un acto continuo, a diario, que cada familia cristiana pueda tomarlo para bendición, para salud, para restauración de las familias. De repente hay hasta un enfermo, hemos visto sanidades, milagros, hemos visto personas, lo hemos visto, personas con enfermedades terminales recuperar su salud a través de el participar de la Santa Cena. Leamos Juan 6:31. Dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ok. Leamos Salmo 105:37. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Ok. Esto confirma lo que acabo de decir. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió bendecido. Pero previo a salir de Egipto, ellos comieron el Cordero Pascual, celebraron su Pascua en cada una de las casas. Ninguna plaga que Dios mandó a Israel hizo que el faraón cambiara de opinión, sino hasta la última plaga. Y paralelo con la plaga que mandó, mientras las plagas estaban cayendo sobre el pueblo de Egipto, y en este caso la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, mientras esa plaga estaba cayendo sobre el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba comiendo la Pascua, el Cordero Pascual, y Dios le dio instrucciones a ellos: miren, cómanlo así. Inclusive hay una cita en Éxodo 12 donde Dios les da especificaciones a ellos de cómo comerla, y les dicen: cómanla, pero cómanla prisa. ¿Por qué les dijo Dios así? Porque era tiempo después de comer el Cordero Pascual, iban a ser libres. Entonces, la Santa Cena rompe cadenas, rompe ataduras, cualquier estorbo del diablo,
y hace que nosotros salgamos libres de cualquier lucha que contra nosotros se quiera levantar. Entonces el pueblo de Israel salió libre, pero salió bendecido, y durante todo el transcurso que ellos anduvieron en el desierto, no se enfermaron, ¿ya? Entonces, eso es algo que queremos motivar, porque de hecho nosotros los cristianos, si lo hacemos, ¿verdad? Nuestro enfoque a veces es, por ejemplo, comer bien e ir al gimnasio con la idea de que eso nos va a mantener bien, y es bueno. Sin embargo, sobre ese enfoque, la prioridad de nosotros debería ser, y a ese enfoque vamos, es comer la Santa Cena todos los días, si es posible, 3 veces al día, porque eso es lo que va a hacer que nosotros los beneficios del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo estén siendo ingeridos y digeridos por nuestro cuerpo. ¿Ok? El cuerpo de Jesús. Quiero que miremos algo importante acerca del cuerpo de Jesús. Está en Lucas 6:19. Miremos el poder que había en el cuerpo, en la vida de Jesús. Y eso es exactamente lo que se traslada a nosotros cuando comemos su cuerpo. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ok. Poder salía de él y sanaba a todos. O sea, todos los que se acercaban a Jesús eran sanados. Y se acercaban, o sea, Jesús no podía estar orando por cada uno, se acercaban para tocarle. Porque si lo lograban tocar, inmediatamente recibían sanidad. O sea, el poder que había en Jesús era sobrenatural. Ese era algo fuera de todo límite, fuera de lo normal, es algo sobrenatural. Entonces, ese poder fue trasladado, y Jesús nos lo enseñó, fue trasladado a la Santa Cena. Entonces, si nosotros comemos el cuerpo de Cristo, ese poder que había en Jesús va a ser trasladado a nosotros. Y que conste que esto está en el libro de Lucas, y Lucas era un doctor, ¿ya? O sea, que un doctor reconozca que Jesús sanaba a los enfermos era porque inclusive hasta científicamente o médicamente era comprobado que Jesús sanaba a los enfermos. Y eso es lo que estamos viendo ahora también en nuestro medio con nuestros ojos, ¿verdad? Ok. El matzá. El matzá es el pan que se usa, que usan los judíos para cuando celebran ellos la Pascua. El matzá es un pan delgado sin levadura, horneado, y todo esto tiene un significado. Los judíos comen este matzá y no saben el significado de cada una de las características de este pan. Son instrucciones que Dios dio de cómo debería de prepararse, ¿ya? Por ejemplo, cuando habla de pan sin levadura, o sea, un pan genuino, que es, o sea, un pan no ficticio. Ustedes saben que la levadura ya convierte, le da otra forma, otro sabor al pan, ya hay mezcla de otros ingredientes. El pan debía de ser sin levadura, puro, ¿ok? Pero me llama la atención lo que dice también de horneado. Esto es figura del fuego de Dios que cayó sobre Jesús. Los juicios de Dios cayeron sobre Jesús, ¿ya? O sea, los juicios por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones, por todas las cosas que la humanidad había hecho contra Dios, los juicios que debía de recibir la humanidad cayeron sobre Jesús. Y eso es lo que significa lo horneado. Luego dice que también era perforado con agujeros, ¿ya? Como las galletas, el mejor ejemplo que puedo poner. Las galletas tienen unos agujeros, ¿verdad? Y eso lógicamente tiene un significado, es algo simbólico, que son los agujeros que Jesús tuvo en sus manos, en sus pies y en su costado, ¿ya? De hecho, creo que la mayoría de cristianos sabe eso, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento es figura de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Entonces hay un mensaje oculto, digámoslo así,
que ha sido revelado de que realmente esto significaba la forma en que el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, iba a ser sacrificado. Otra característica es que tenía rayas, ¿ya? La Biblia nos enseña que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido sanados. Las rayas significan los latigazos, las rayas que dejaban la huella que dejaban los látigos que a Jesús le daban, pues, ¿verdad? Entonces eso está reflejado en esta figura de este pan. Algo importante también que quisiera mencionar es la Santa Cena. Jesús la tomó el mismo día de la Pascua, ¿ya? Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Y eso está en Lucas 22, 7, 8, que no lo vamos a leer porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero el mismo día en que la Pascua, en que los judíos iban a celebrar la Pascua, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ese mismo día Jesús celebró la Santa Cena con sus discípulos. Ahora, miremos lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok. Jesús dijo que cuando nosotros tomáramos la Santa Cena, lo hiciéramos en memoria de Él, y que cada vez que nosotros lo íbamos a hacer, lo que nosotros íbamos a estar haciendo es anunciando la muerte de Él, o la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué efecto espiritual tiene el anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí lo dice: cuando Cristo Jesús murió, Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Eso ocurrió en el mundo espiritual, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos anunciando a las potestades en los aires de que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en el efecto poderoso que tuvo su muerte, la victoria que nos dio a través de su muerte. Lógicamente esto es como echarle, bueno, el ejemplo se queda corto, pero digamos, eso es como echarle agua a un gato. No aguantan y salen huyendo. Pues entonces el tomar la Santa Cena es como una prédica al mundo espiritual de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es lo que estamos anunciando. Ahora, ¿podemos nosotros administrar la Santa Cena? Claro que sí. Leamos 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok. O sea, nosotros tenemos la autoridad de ministrar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Y esto es algo que, pues, poco a poco se va a ir cambiando. No solo el pastor, no solo el líder espiritual y encargado de la congregación puede hacerlo cualquier padre de familia, porque todo cristiano, según el orden de Dios, nosotros hemos sido constituidos como reyes y sacerdotes, ¿ya? La Biblia dice que Él es el rey de reyes. Los reyes somos nosotros. Él es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Entonces Dios nos ha dado a nosotros una posición espiritual altísima, que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, creemos lo que la Biblia dice, podemos tomar posición y ejercer esa posición que Dios mismo nos ha dado. Entonces nosotros como sacerdotes podemos también ministrar la Santa Cena. ¿Ok?
Leamos 1 Corintios 11, 27 al 29. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. El 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Okay. Este es un punto que quiero tratarlo, y la manera más clara posible es porque esto es lo que ha hecho que como que haya un temor de no participar de la Santa Cena. He sabido de eventos especiales donde personas, cuando se les lee esto y se les hace ver, mire, si usted no está bien con el Señor, no puede tomar la Santa Cena. Si usted esto y esto ha cometido pecado, no puede tomar la Santa Cena. Yo quiero explicar que lo que el apóstol Pablo habla en cuanto a tomar a comer y a beber indignamente, a lo que él se está refiriendo no es que la persona en sí sea digno o sea indigno. De hecho, uno de los programas que nosotros grabamos al principio es Justificados por la Fe. Nosotros, cuando no tenemos claro que hemos sido justificados por la fe, cualquier versículo que no esté en concordancia con la justificación por la fe a través de la sangre de Cristo, el sacrificio, lo podemos malentender o entender mal. Y es, nosotros sí fuimos justificados por la fe. Nosotros no fuimos justificados por lo que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, cuando Pablo se habla de comer y beber indignamente, no es que la persona en sí se convierta en digno o indigno, ¿ya? Porque esta persona ha hecho esto o ha fallado, etcétera, etcétera. La Reina Valera en inglés, que es King James, habla y especifica que cuando dice de comer y beber, dice de manera indigna. O sea, la palabra indigna no es un sujeto, tampoco es un verbo, es un adverbio que modifica al verbo. O lo que quiero decir es, cuando uno come la Santa Cena de manera indigna, entonces realmente no nos traen ningún beneficio. Y vamos a ver otros versículos que están amarrados a este. O sea, en mis obras yo no soy digno de nada. Yo soy digno por la sangre de Cristo. Y soy digno porque creí en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo fui justificado por la fe, por eso es que yo soy digno, ¿ya? Entonces, cuando Pablo habla de manera indigna, se está refiriendo a la actitud, a la reverencia, a la forma en que yo tomo la Santa Cena. Y eso es lo que Pablo enérgicamente llamaba la atención y decía: yo no os alabo ni los apruebo cuando ustedes toman la Santa Cena indignamente. Pero no era que las personas eran indignas, sino era la forma irrespetuosa, indigna, irreverente en que tomaban la Santa Cena. ¿Ok? Ahora, quiero que miremos 1 Corintios 11, 20 y vamos a ver a qué se refería Pablo y llamaba la atención de qué era tomar la Santa Cena indignamente. 1 Corintios 11, 20 y dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. El 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. El 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré?
En esto no os alabo. El 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. El 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí habían varias cosas que el apóstol Pablo les llamó la atención, y era, como decía, era la forma en que tomaban la Santa Cena. Por ejemplo, una de las cosas dice aquí en el versículo 21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, no había un orden, no esperaban que todo el mundo se reuniera, hubiera un acuerdo en tomar la Santa Cena. No había una reverencia de que, y de hecho esto es como una ética, pues, o sea, las familias que están bien, ¿qué diría yo? Como educadas, por ejemplo, cuando van a tomar los alimentos, no los empiezan a tomar hasta que todos los miembros de la familia estén presentes. Tal vez en la actualidad hay familias que no lo hacen, ¿verdad? El que se sienta primero empieza a comer. Pero realmente esa es como una falta de ética, es una irreverencia a los demás. Hay que esperar que los demás lleguen. Y si son cristianos, lo ideal es dar gracias a Dios por los alimentos. Entonces todos empiezan a comer. Eso es exactamente una de las cosas que el apóstol Pablo llamaba la atención. Llegaban y el que tenía hambre comenzaba a comer, y el que comenzaba a tomar del vino, pues tomaba y se comenzaba a embriagar. Seguramente hasta le quitaba el vino o la bebida a otros que llegaban tarde, los dejaban sin comida o sin el vino. Ese era un desorden, y eso es una de las cosas a que Pablo le llamaba tomar la cena indignamente. La forma en que la tomaban no era que la persona era en sí indigna o era digna. Ok, hay otro punto, y de hecho, y Pablo le dice en el 22, ustedes no tienen casa para que ustedes coman y beban, sino que vienen aquí, dice, o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. O sea, de repente llegaban con su pizza, ¿verdad? Con su pizza o con su pollo tal de tal empresa, y de repente uno llevaban empanaditas, ¿verdad? Y no compartían. Esa era otra cosa que al apóstol Pablo le llamaba la atención. No, mire, si vamos a comer, vamos a compartir dentro de todo lo que hay aquí, ¿ya? No era que alguien llevaba su comida especial, ¿verdad? De sus camarones o yo no sé qué, su espagueti, ¿ya? Y comenzaba a comer, y aquel que llevaba frijolitos por allá, pues no, era algo que había que compartir con todos. Esa era una de las cosas que también el apóstol Pablo llamaba la atención. Y hay otra cosa que dice, que no se esperan los unos a los otros, ¿ya? Entonces dice, al final del versículo 34 dice, para que no os reunáis para juicio, ¿ya? O sea, ya vamos a explicar a qué se refería el apóstol Pablo con juicio. Entonces, estas cosas detalladas aquí era lo que hacía que la Santa Cena la estuvieran tomando indignamente, ¿ya? Entonces eran detalles de ética, de orden, que el apóstol Pablo llamó la atención que no se debería de hacer, porque si lo hacían así, entonces juicio comían. Ahora, cuando hablamos de juicio, la palabra griega usada en estos versículos como juicio es krima, K-R-I-M-A, krima, y krima significa sentencia divina, misma palabra que se usa cuando Adán pecó y cayó sobre él y la raza humana dicha sentencia. Las consecuencias de esa sentencia son las que el apóstol Pablo menciona: debilidad, enfermedad y muerte. ¿Ok? O sea, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, entonces vino sobre ellos juicio. Y el juicio fue esto, una sentencia en que iban y esa sentencia lo que traía es esto: debilidad, enfermedad y muerte. ¿Ok?
Entonces, cuando nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante, comemos la Santa Cena indignamente, irreverentemente, realmente no le estamos dando el valor, no estamos poniendo fe a los elementos que estamos comiendo, y los elementos que estamos comiendo simplemente son elementos naturales que ya están bajo juicio. Ya no es que juicio venga de parte de Dios por comer la Santa Cena. Si no comemos juicio es porque la naturaleza en este planeta, el mismo hombre también, solamente la naturaleza está bajo juicio de Dios, y todo lo que el hombre come que no es santificado es un juicio, es decir, es un elemento caído, es un elemento que no tiene ningún beneficio. Entonces, cuando comemos la Santa Cena y no ponemos nuestra fe, la reverencia, realmente lo que estamos comiendo es un pan y un vino nada más. Eso, lo que estamos haciendo es comiendo juicio, no nos va a ayudar en nada. Estamos comiendo elementos que están bajo juicio, por eso es que no nos van a ayudar en nada, no van a producir en nosotros un efecto espiritual, ¿ya? Entonces, a eso es lo que el apóstol Pablo le llama comer juicio. Repito, no es que juicio venga de parte de Dios por comer la Santa Cena indignamente. Creo que vamos a tener que grabar otro programa, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar ahí y esperamos puedan sintonizarse en nuestro próximo programa. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy